poderlas obtener. Entonces vamos a hablar sobre el sistema para los tratamientos de radiocirugía, los retos para el manejo del movimiento por respiración. Quisiera hablar un poco también sobre el tratamiento simultáneo de lesiones cerebrales y hablar un poco sobre la implementación basada en algoritmos de inteligencia artificial, entre comillas. Pero antes de empezar con todo esto, me gustaría contarles por qué traté de cambiar un poco como la tónica de esta charla, y es como que quise tratar de que lo que vayamos a hablar en los siguientes minutos sea más enfocado a las preguntas que realmente nos deberíamos hacer y qué tipo de cuestionamientos realmente hacen falta que nosotros recordemos o que tengamos en cuenta para poder mejorar nuestra práctica en el diseño y en la entrega de tratamientos de radiocirugía. Bueno, entonces todo esto empezó porque el año pasado, cuando se lanzó el telescopio James Webb, yo empecé a seguir mucho este evento y me parecía grandioso y me parecía demasiado importante, porque lo que está haciendo la humanidad es llevar un detector a cierta distancia del planeta, y este detector es tan potente que nos puede ayudar a detectar eventos que, como muchos de nosotros podríamos entender por cuestiones relativistas, ya pasaron, y que apenas esa información o la luz o las señales de esos eventos están llegando a la Tierra, pero gracias a este tipo de detectores podemos llegar a incluso momentos justo antes de la creación de galaxias y de cuerpos celestiales, como mucha gente los conoce. Y para mí esto fue muy impresionante, yo me llené de mucha alegría y expectación, porque es algo que se sale de nuestra rutina y de nuestro entendimiento de la realidad. Porque una vez empecé a seguir este evento y empezar a ver todos los beneficios que va a traer este detector a la ciencia, por azares y por casualidades empecé a ver un par de documentales, y en uno de ellos me hicieron entender que realmente la humanidad no conoce o no sabe qué es la gravedad. Y para mí esto me voló la mente, porque realmente lo que la humanidad hace es generar modelos o aproximaciones para poder entender o describir cómo funcionan las cosas, pero eso realmente no describe lo que son las cosas. Y la gravedad para mí fue como lo que me quitó un velo de los ojos, porque realmente nadie ha podido saber ni descubrir qué es la gravedad. Sabemos algunas ecuaciones que nos sirven para nuestra vida diaria o para algunos desarrollos tecnológicos, pero esos simplemente son modelos basados en observaciones, pero no nos dicen qué es la gravedad, y hasta el momento nadie sabe qué es la gravedad. Y yendo más allá, cuando los fotones viajan en el vacío en el espacio, realmente la humanidad no se ha preguntado qué es ese vacío, y obviamente ese vacío no está vacío, porque un fotón se tiene que propagar por algún medio, y es más o menos el tejido tiempo y espacio según la teoría, y volvemos como a los modelos y a las aproximaciones de la humanidad, pero es muy transgresor, y es un desarrollo científico que también replantea filosóficamente nuestra concepción de la realidad. También quería mostrarles cómo la percepción o la detección de estas imágenes se podrían mejorar si ponemos un mejor detector, y esta es la imagen de esta galaxia, que
después de muchos años y al poder hacerle un upgrade al telescopio Hubble, pudieron tener una mejor definición de una galaxia que se estaba estudiando a muchos años luz. Y todo esto, y yo sé que de pronto ya están muy aburridos conmigo hablando de este tipo de descubrimientos, a mí me pareció demasiado apasionante y me pareció que esta es la demostración de cómo la humanidad y cómo los seres humanos empezamos a vivir y empezamos a tener una sinergia con las cosas que nos empiezan a enseñar y tratamos de vivir con lo que nos enseñan, pero muchas veces no nos preguntamos la razón o como le decían los griegos, el arjé de la física, lo que podemos tocar y entender y explicarnos, sino que muchas veces nosotros podemos seguir con algunos conceptos que nos enseñan y transformar nuestra realidad en una especie de realidad virtual o subrealidad para poder entender el medio en el que nos desenvolvemos. Y me pareció demasiado interesante cuando pude encontrar todas las similitudes con lo que hacemos en radioterapia y cómo nosotros tratamos de entender y de ver el volumen blanco que queremos irradiar, pero realmente nosotros casi nunca lo vemos a menos que hagamos fluoroscopia. Y si el isocentro está descalibrado, entonces vamos a ver simplemente una imagen desplazada y no vamos a... Realmente lo que nosotros no vemos es si se está irradiando bien ese volumen target biológico que se quisiera irradiar. Entonces para mí este tipo de esfuerzos de astrofísica y este tipo de retos de tecnología que nos ayuda a cuestionarnos la realidad, para mí es exactamente y muy válida, para mí es muy transferible, es lo que quisiera decir. Es demasiado transferible a lo que hacemos en radioterapia y todas las incertidumbres que manejamos y todas las suposiciones que nosotros nos hacemos. Entonces, después de estar súper engomado con todo este tema, me quise hacer algunas preguntas y quise poderlas traer a ustedes porque creo que si nosotros nos hacemos las preguntas correctas, podríamos llegar a entender mejor lo que nosotros hacemos y no simplemente decir que delimitamos un PTB, que tomamos una imagen y que se irradió y seguir montados como en ese sistema de las ecuaciones y los protocolos que nos enseñaron sin entender todas las repercusiones físicas de lo que nosotros hacemos o dejamos de usar durante nuestro workflow dentro de la instalación de radioterapia. Entonces, a mí me gustaría mucho que con esta charla después nos realmente pensáramos la naturaleza de la localización del volumen blanco. Y creo que esta es una pregunta mucho más importante que pensar qué unidad de tratamiento es mejor que la otra. A mí me parece que la pregunta real que nosotros nos deberíamos hacer es qué institución o qué grupo de tratamiento realmente sí está teniendo un sistema de localización del volumen blanco más como más accurate, como más perfecto o más cercano a la realidad o más adecuado a lo que realmente se intenta hacer desde el diseño del tratamiento. Esa misma cuestión, esta misma pregunta que nosotros nos deberíamos formular debería hacerse tanto para la localización y el seguimiento de las imágenes. También entender nosotros cómo detectamos ese volumen blanco y si lo hacemos de forma directa o indirecta. Y si lo hacemos de forma indirecta, que es de las cuales muchos métodos se basan, entender que realmente no estamos encontrando la localización del volumen blanco. Y esas formas indirectas, así como los telescopios nos muestran imágenes que están creadas con otro tipo de señales que no detectan nuestros ojos.
este tipo de formas indirectas tenemos que aprenderlas también a entender, a interpretar y poder entender todos los riesgos que hay de posicionar un volumen blanco con formas indirectas. Porque realmente, si nosotros vemos el patrón de respiración o el patrón de movimiento de la superficie mediante un sistema de posicionamiento que tiene estos sistemas ópticos, realmente no estamos viendo la deformación del PTB o la localización del PTB. Estamos haciendo algunas suposiciones o accediendo o aceptando ciertas suposiciones de que el sistema de monitoreo óptico por respiración o de superficie está relacionado con el movimiento o la localización del PTB, y esa es una suposición que en muchos casos puede funcionar para efectos prácticos, pero que no podemos asumir que realmente estamos asegurando que vamos a irradiar el PTB si el sistema óptico o el de superficie, perdón, el sistema óptico de respiración o el de superficie está generando un buen patrón. Entonces, esta charla también es una invitación para conocer el real origen de las herramientas que estamos usando, y realmente no hay buenas o malas herramientas. Lo que es bueno o malo son las personas que lo podemos usar. Y cuando digo bueno o malo, no significa como un término de blanco o negro, sino como las personas más o menos expertas a la hora de tratar este tipo de tecnologías. Entonces, si quisiéramos hablar de las unidades de tratamiento, que como ya podremos sospechar, no voy a hablar de ninguna de ellas, porque después de ver todas las preguntas que nos vamos a hacer, al final todos vamos a entender que no tiene sentido comparar este tipo de unidades de tratamiento unas con otras, porque son diferentes. Son diferentes y no voy a comparar el performance de un acelerador lineal, confórmense, con el performance de una unidad de tratamiento a base de fuentes radioactivas focalizadas, o el performance de un acelerador lineal con un brazo robótico. Es absurdo tener que comparar unidades de tratamiento cuya mecánica y cuya estructura es diferente, cuyos colimadores son diferentes, porque mecánicamente son diferentes y tienen ciertas limitaciones y ventajas cada uno. Pero a lo que yo voy con esta charla es que no pensemos qué unidad de tratamiento tengo. Obviamente sí, tenemos que saber que cada una tiene especificaciones físicas del tamaño de campo, el fall-off del beam con el que estoy tratando, la radiación dispersa o la radiación de ruido o del ambiente que genera todas las unidades de tratamiento. Esos son parámetros que tenemos que tener en cuenta. Pero desde el aspecto clínico para el cual fue pensada esta charla, debemos preocuparnos más debemos preocuparnos más en cómo debemos entregar un mejor tratamiento, y esto se hace simplemente con un esto se hace con un protocolo muy riguroso de localización del paciente, de segmentación de imágenes, de fusión y registro de imágenes. Y es algo mucho más grande, y entonces a la hora de poder alguien decir que un sistema es mejor o no que otro de radiocirugía, se está quedando corto, porque es que no es solo la unidad del tratamiento. La unidad del tratamiento es una parte, es obviamente fundamental para poder entregar el tratamiento, pero si ustedes no tienen un protocolo para el manejo del movimiento de volúmenes por respiración o de inmovilización, o un protocolo de acción por si necesita verificar si hubo un movimiento de 1 o 2 milímetros durante el primer arco o el primer beam de tratamiento. Este tipo de protocolo realmente es el más riguroso, y si quisieran comparar qué tipo de radiocirugía es mejor, la respuesta se debería basar en qué protocolo es mejor y qué protocolo me asegura una dosis más confiable dentro del volumen blanco.
esta es la real respuesta o sí, la real pregunta o postulado que nosotros nos deberíamos hacer. La unidad de tratamiento, claro, como había mencionado, hay unas que sirven para ciertos tipos de lesiones y otras no, pero sin importar qué unidad de tratamiento pudiera utilizar para algunas lesiones estándar en donde podría trabajarlas con un acelerador, un gamma knife, perdón, o un cyberknife, a mí lo que me debería interesar o la respuesta que deberíamos tener frente a este tipo de comparaciones es cómo entrego yo mejor el tratamiento. Y esto está basado en los protocolos y de planeación, de inmovilización, de contorneo y de entrega de dosis. Esto realmente es el fuerte de los tratamientos. Bueno, eh, antes de seguir, pues solo les quisiera recordar que hay ciertos sistemas para posicionar los pacientes y estos están basados en sistemas ópticos que son como que los ejemplos son estos dispositivos que vamos a ver más tarde, que son para poder leer los surrogates de la respiración, de los patrones de respiración. Algunas unidades de tratamiento van a tener imágenes biplanares. También vamos a tener imágenes por KB y por MB. Vamos a tener ConvinCTs y espero que algunos tengamos ConvinCT 4D. Si implementamos radiocirugía de volúmenes móviles. Pero bueno, para todos estos tipos de imágenes o de sistemas de posicionamiento para el paciente hay unos protocolos para poder entender la incertidumbre de la posición que me genera este sistema de imágenes que tiene mi unidad de tratamiento. Y esa incertidumbre y esto ustedes de consistencia con el tiempo y fallas mecánicas y todos los aspectos físicos que ustedes puedan imaginar que estos sistemas de imágenes conllevan, hay protocolos específicos que los físicos médicos debemos llevar para poder entender cuál es la mínima desviación en el posicionamiento que mi sistema de imágenes provee. Y creo que en volúmenes grandes, tener una incertidumbre de 2 milímetros no va a ser tanto, pero si estamos hablando de radiocirugía es demasiado, y todo lo que voy a seguir comentando más adelante está pensado solo en radiocirugía. Así que si tenemos más de 1 milímetro de incertidumbre en algún sistema de imágenes o de contorneo, como vamos a ver más adelante, o de verificación de dosis, pues estamos hablando de una posibilidad muy grande de propagar el error y poder tener más de 2 o 3 milímetros de incertidumbre a la hora de entregar el tratamiento. Y es aquí donde no importa qué unidad de tratamiento estoy usando para entregar, para entregar el tratamiento de radiocirugía, sino que importa más es si yo realmente lo estoy haciendo bien. Bueno, este era un ejemplo en donde se encontró que entre el primer arco y el segundo arco de radiocirugía para este tipo de lesiones se encontró un desplazamiento vertical de 2 milímetros, y las personas que lo trataron no fueron capaces de encontrar una diferencia en su momento, y ya después con el ConvinCT que se tomó después y que se analizó después del tratamiento, se encontró que realmente hubo una diferencia de 2 milímetros, y estas diferencias nosotros no estamos entrenados a verlas, y porque muchas personas que trabajan en radioterapia y que están acostumbrados a posicionar pacientes de cabeza y cuello, de pelvis, de abdomen, no estamos entrenados o no tenemos una formación especial para radiocirugía para entender que un desplazamiento de 2 milímetros en vertical podría ser fundamental. Y es que es fundamental, incluso si vemos acá en esta imagen, no hay una diferencia sustancial que ustedes pudieran evaluar
para el riesgo de un órgano sano. Obviamente tenemos el canal medular y si hiciéramos zoom en esta imagen podríamos ver que hay una parte mayor del canal medular, pero a simple vista no se ve una diferencia tan grande. Pero estos 2 milímetros que me genera el COM-VIN-CT acá realmente tienen todas las incertidumbres que yo ya había considerado antes, incluso en el margen del PTV. Y estos 2 milímetros de acá lo que me muestra es que tengo un blurring de esta distribución de dosis de 2 milímetros más. No es solamente que se puede haber corrido 2 milímetros en el canal medular. Si yo tuve una propagación del error por todos los factores que pueden tender a cambiar en el PTV, puedo estar hablando de 4 o 5 milímetros más. Solamente que el COM-VIN-CT acá, tengo la prueba de que se movió 2 milímetros, pero realmente yo no sé si el MLC está bien calibrado, yo no sé si el isocentro del tratamiento está bien calibrado, está por debajo de 1 milímetro para radiocirugía. Entonces, si yo no tengo estas pequeñas incertidumbres controladas y al final no tengo un entrenamiento riguroso para poder detectar el posicionamiento por COM-VIN-CT en lesiones de radiocirugía, pues simplemente estoy propagando más el error y estoy entregando un tratamiento que no es el adecuado. Entonces, después de ver todo esto, a mí me gustaría mucho que cada uno de ustedes se preguntara qué sistema de posicionamiento por imágenes estoy usando y cuál es la desviación que aceptada en ese sistema. ¿Estoy usando solamente ExactTrack o estoy utilizando COM-VIN-CT siempre, solo imágenes de kilovoltaje ortogonales? Necesito saber también cómo la persona encargada de limitar y de poder diseñar el tratamiento de radioterapia, si estas imágenes, si el sistema de imágenes que yo tengo tiene una desviación asociada más alta o más pequeña. Y yo sé que esto es un parámetro físico y que muchos médicos pueden decir que es un tema que ellos no deberían manejar, pero si yo voy a diseñar un tratamiento de radiocirugía y tengo que estar en el inicio y tengo que ser el encargado del posicionamiento, a la hora de poder decidir si reposiciono al paciente y vuelvo a tomar más imágenes para realmente estar seguro de que está en el isocentro o en el lugar indicado para iniciar el tratamiento, yo tengo que saber si el match de imágenes que yo tengo, que me dio está perfecto. Yo tengo que saber si el sistema de imágenes me está dando una desviación de 2 milímetros y si con el match que me genera el software, que eso es otra cosa que tenemos que hablar después, yo tengo que saber si tengo que saber si estoy contento con ese match que me genera el software y tengo que entender que ese match tiene un blurring de 1 o 2 milímetros dependiendo del sistema de posición que tengo, de posicionamiento que tengo y dependiendo de la incertidumbre del posicionamiento que tiene este tipo de tratamientos. Como ustedes saben, como son sistemas de imágenes que están verificados y que están acoplados al isocentro del tratamiento, se tiene que hacer pruebas para saber que el isocentro de las imágenes que tomo corresponda al isocentro de la unidad de tratamiento. Y tenemos que hablar y tenemos que tener un diálogo con los físicos médicos para poder entender este tipo de desviaciones, porque siempre que ustedes vayan a la unidad de tratamiento en el inicio de su paciente de radiocirugía y hagan un match y hagan un ajuste y unos desplazamientos para poder llegar al isocentro del tratamiento o a las coordenadas indicadas para el tratamiento, siempre va a haber un blurring y ese blurring no lo vemos porque es algo mecánico y sistemático que se está dando y que el sistema no lo tiene en cuenta pues por las herramientas y cómo fue desarrollado, pero nunca va a ser la ubicación que ustedes creen que es cuando hacen el match de las imágenes. Siempre hay una serie de incertidumbres asociadas que me van a generar algunos desplazamientos diferentes a lo que yo creo que el software me está mostrando.
Y por eso a la hora de ustedes hacer este registro de imágenes en el búnker antes de iniciar el tratamiento, es muy interesante que ustedes tengan esta idea de que hay un blurring o hay una desviación de lo que yo le estoy diciendo acá al software a lo que realmente está pasando adentro. Perfecto. Tenemos 27 minutos. Bueno, bien. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los retos que hay en los protocolos para el manejo del movimiento de respiración. Como sabemos, todos los movimientos del volumen blanco de los órganos a riesgo se puede dar entre las fracciones y dentro de una misma fracción. Y esto puede tomar segundos o días o semanas. Y lo que más nos interesa ahorita son los movimientos intrafracción para poder llevarlo al ámbito de radiocirugía como vamos a ver más adelante. Entonces nosotros sabemos que el desplazamiento del volumen blanco, sea en hígado, páncreas, pulmón o cualquier otro volumen blanco móvil que nosotros nos imaginamos, sabemos que su posición tiene ciertas trayectorias y que dependiendo cómo nosotros decidimos manejar el seguimiento de estas trayectorias, vamos a decidir si queremos entregar un tratamiento basado en mid position, en free ventilation, utilizando tecnologías de gating también. Pero lo que les quería mostrar con esta diapositiva es que muchas veces nosotros pensamos que el desplazamiento del volumen puede ser simplemente cráneo-caudal o en una sola dimensión, pero está demostrado que cuando está dentro de una caja, que es el tórax y el abdomen, realmente los desplazamientos no son simplemente en una dirección, también tienen distorsiones en las 3 dimensiones que deberíamos tener en cuenta. También me gustaría mucho que recordáramos que mediante unos modelamientos matemáticos, esta es la fórmula de Van Heck, que es demasiado famosa y por la cual se calculan muchos márgenes de PTVs, nosotros siempre para diseñar estos márgenes tenemos en cuenta errores sistemáticos que se pueden propagar, que se pueden repetir en el tiempo o a medida de una propagación de error por eventos que se puedan estar llevando y se puedan estar repitiendo de forma sistemática, pero también hay errores aleatorios. Resulta que cuando nosotros trabajamos en radiocirugía, como este tipo de márgenes no tienen en cuenta el número de fracciones o las veces que se están repitiendo, pues estos eventos aleatorios dejan de ser aleatorios y se considerarían más sistemáticos, como mal posicionamiento de la camilla, algún defecto en el sistema de posicionamiento de la máscara o de la faja de compresión que estoy utilizando, y esta ecuación ya deja de tener sentido para nosotros, y por eso es que nosotros tenemos que diseñar unos márgenes que correspondan a los requerimientos mecánicos y físicos de nuestras instalaciones también. Hay unas guías, obviamente, que nos dicen cuántos milímetros debo dejar después de el ITB o el CTB, dependiendo del caso que nosotros estábamos tratando. Pero después de estos márgenes sugeridos, los tenemos que comprobar en nuestras instituciones. Si en nuestras instituciones estamos teniendo errores sistemáticos muy grandes, tenemos que tener en cuenta que estas recomendaciones son susceptibles de cambiar para poder adecuar la incertidumbre que nos sugiere este margen por posicionamiento a la real incertidumbre por posicionamiento que tengo en mi centro, y
creo que sí deberíamos preguntarnos mucho cuál es la incertidumbre de posicionamiento del centro en donde yo trabajo, porque no es el mismo de donde diseñaron estos volúmenes y los ponen en unas guías, y obviamente ellos tienen en cuenta unas desviaciones de posicionamiento estándar y mínimamente aceptables por los protocolos que les mostré antes, pero en mi institución esto puede ser susceptible a cambiar y tengo que tener en cuenta si quiero diseñar un PTB que realmente considere las incertidumbres de posicionamiento en mi centro con la tecnología que tengo y el sistema de posicionamiento de imágenes que tengo que hacer estudios para realmente saber si sí estoy haciéndolo bien. Pero volviendo al manejo de los volúmenes blancos por movimiento por respiración, pues les quería recordar también que tenemos un manejo del movimiento de forma pasiva o activa. Y esto simplemente se refiere si estoy utilizando un internal volume con free ventilation o si estoy utilizando sistemas de compresión o de tratamiento por posición media. También si estamos utilizando un gating con breath holding o si estamos utilizando un gating con free ventilation o simplemente estamos utilizando patrones que sincronizan los movimientos por la respiración. Entonces, cuando nosotros utilizamos todas estas técnicas y estamos entendiendo que estamos contorneando un PTB y que vamos a ir al búnker a la verificación de imágenes, nosotros hacemos ciertas suposiciones. Y si nosotros tratamos lesiones que se mueven debido a la respiración, nosotros lo mínimo que tenemos que tener es un sistema de imágenes por 4D. Y si queremos verificarlo y tenemos un sistema de 4D para verificarlo en el búnker, la primera suposición que tenemos es que el 4D de la unidad de tratamiento, del Convincity 4D, la primera suposición es que esas imágenes me están representando realmente el movimiento que se marcó y que se estudió en el 4DCT. Entonces, esta es una de las suposiciones más grandes que tenemos que hacer a la hora de tratar, y realmente esto no es tan cierto, y hay varios estudios que ya demuestran que no es así y que no necesariamente no es porque el PT haya cambiado también, sino que hay una cuestión de hardware y de software que nos permite adquirir o no adquirir las fases de respiración necesarias para poder generar estas imágenes. Entonces, si no tenemos un 4D, un Convincity 4D, ¿de qué manera estoy haciendo el match de imágenes o la verificación del posicionamiento del paciente? Estoy utilizando otras regiones anatómicas que me permiten posicionar el paciente mediante regiones anatómicas fijas que podrían servir. Y esto es otra suposición que nosotros hacemos. Y a esto me refería cuando yo al principio les decía, estamos asumiendo que si vemos cierto tipo de patrones o si utilizamos cierto tipo de surrogates para poder posicionar un paciente, estamos asumiendo que el movimiento del paciente, el movimiento del volumen blanco está correspondiendo o va a ser el mismo solo porque el surrogate externo está funcionando, y realmente no es así. Y cuando nosotros hacemos el automatching del posicionamiento en el software abajo en el búnker, realmente hay muchas cosas que se están perdiendo detrás y hay muchos factores que nos están considerando. Entonces, otra pregunta que me gustaría que se hicieran es ¿cuál es la reproducibilidad del breath holding? O si el baseline del free gating se mantiene también. Cuando uno este tipo de parámetros, yo los traigo para que ustedes los cuestionen, es porque hay artículos en donde demuestran que cuando se tiene free gating ventilation métodos,
el baseline que yo consideré para el plan de tratamiento puede cambiar porque las condiciones de respiración del paciente pueden cambiar también y el baseline también puede cambiar debido a situaciones de estrés o de temperatura o de cambio en el posicionamiento, y lo mismo con el breath holding también. Bueno, entonces tenemos estos sistemas para poder hacer la suposición para poder hacer el seguimiento del patrón de respiración, y tenemos varios, sea por detección óptica de algún sensor que tengo en el pecho o por la presión que genera la ventilación, propiamente por la respiración o por la compresión de alguna faja de un sistema de un detector que tengo en el pecho, o por simplemente la deformación de la superficie detectada del paciente. Pero este tipo de sistemas corresponden también a la creencia de que si estos patrones coinciden, realmente el PT se está comportando de la manera en que yo lo detecté o en como yo lo traté en la forma de planeación y de la creación de la imagen. Les quería mostrar un estudio muy particular, y era que cuando había una obstrucción de estos sistemas de superficie, los pacientes con piel negra tenían un aumento en la incertidumbre del posicionamiento por esos sistemas de superficie, y esto me pareció fantástico poderlo traer acá porque realmente nos está enseñando este tipo de investigaciones son las que se tienen que hacer en todos los centros en que se hace radiocirugía y en los que se utilizan estas nuevas tecnologías, porque realmente lo que nos dice el vendedor es solamente el performance o el desarrollo de esta tecnología en condiciones estándar de cierto tipo de pacientes, en ciertos tipos de lugares del mundo, bajo ciertas condiciones de infraestructura, pero cuando los llevamos a la vida real y cuando los llevamos a Colombia, en donde hay tantas susceptibilidades a cambiar algunos patrones de infraestructura, incluso de la población de los pacientes, pues sí deben haber algunos cambios, y estos cambios los tenemos que tener en cuenta, y para esto se requiere muchísima investigación y se requiere un grupo de física médica muy atento para poder tener unos protocolos que abarquen todas las diferencias que nosotros podamos encontrar. Entonces, las preguntas con respecto a esto que habíamos hablado, como ya les había comentado, tenemos que pensar cuál es la correlación entre el surrogate y el tumor. Si los detectores del patrón de respiración realmente son suficientes para estar tranquilos y para saber que el PTB o que la trayectoria del PTB no ha cambiado con respecto a la planeación. Los artefactos debido a las irregularidades de la respiración, y estos artefactos son también en las imágenes que se crean a partir de las fases de respiración que consideró el TAC. Y para las imágenes 4D, estos artefactos también necesitamos protocolos para poderlos identificar y para poderlos minimizar. Necesitamos entender si hay un protocolo, si yo tengo una tecnología para generar un 4D CT, necesitamos protocolos que se hagan seguidamente para poder rastrear qué tan grandes son, porque siempre hay artefactos de la imagen. Y necesitamos también entender qué tan susceptibles son estos surrogates de respiración y qué tantas irregularidades están disponibles a detectar estas tecnologías, y si esas irregularidades o esas variaciones representan cambios clínicos para la entrega del tratamiento. Esto también quisiera traerlo a colación, y es que pensemos, al utilizar estas tecnologías y al hacer radiocirugía de estos volúmenes blanco móviles, necesitamos saber cuánto dura este tratamiento, y a medida que los tratamientos sean más largos y requieran más isocentros o más arcos,
Eh, Tenemos que tener en cuenta que el patrón de respiración es susceptible a cambiar, que el paciente a medida que dure más tiempo en el búnker o se va a sentir más ansioso o se va a sentir más relajado, y este tipo de patrones de respiración pueden ser muy sutiles y pueden haber cambios que puedan generar cambios clínicos en el paciente, pero que los surrogates no son capaces de detectar, o ya los pueden detectar cuando hubo un cambio muy drástico y no un cambio que realmente representó un cambio clínico poco detectable, pero que realmente fue importante. Perfecto. Sí, también debemos preguntarnos cuál es la tolerancia de la amplitud o la frecuencia para para estos detectores de respiración. Perfecto. A esto me refería con lo que les estaba comentando antes, y es que el ITB realmente no se debería expandir en una sola posición. Yo sé que no se hace en una sola posición, pero la creencia, o como los textos muchas veces lo ejemplifican por facilidad, es simplemente con un desplazamiento en una dimensión, y deberíamos estudiar las particularidades de cada volumen y de cómo son las distorsiones o el movimiento de los márgenes que yo debería aplicar si hay un desplazamiento en otra dimensión que no sea solo la longitudinal o craneocaudal. Con estos sistemas de compresión, a mí me parece que deberíamos preguntarnos también cuál es la tolerancia o la incertidumbre en la presión que estoy detectando, o cómo estos sistemas de compresión están disminuyendo la deformación de la trayectoria de desplazamiento del PTB. Entonces, la pregunta que realmente abarca todas estas pequeñas preguntas es si realmente tengo un programa para gestionar este movimiento de volúmenes blanco por respiración en tratamientos de radiocirugía, y si este programa, si los tiene, y si yo los conozco, los límites de acción y las tolerancias que debo considerar a la hora de decidir si un paciente está bien posicionado en el cuarto de tratamiento. Necesitamos saber hasta qué tipos de desplazamientos o qué tipos de tolerancias del sistema de respiración puedo aceptar, qué tipos de desplazamiento puedo aceptar que la camilla haga de forma teledirigida. Necesitamos saber también qué tipo de tolerancias tienen los sistemas de compresión y de inmovilización que que están utilizando los pacientes, y necesito saber también qué tipo de trayectorias y qué tipo de variaciones de trayectorias puede tener el PTB, y qué también las puedo ver con el sistema de imágenes que tengo que ver, que tengo que usar durante el tratamiento. Perfecto. Me gustaría mucho terminar esta charla con un par de cosas. Ya tenemos solo 5 minutos. Eh, Y es volver a recordarles, yo sé que todos ya sabemos y nos han dicho muchas cosas sobre el cálculo de dosis y toda la incertidumbre que puede tener este, en especial cuando irradiamos volúmenes que están cerca de cantidades de aire muy grandes, y es por la falta de modelamiento del transporte de electrones en este tipo de regiones. Pero más allá de la incertidumbre en calcular en pulmón, y ya más allá de todas las publicaciones y papers que se han generado diciendo que los algoritmos actuales y modernos están generando buenas distribuciones o aceptables distribuciones de dosis, quisiera recordarles solamente que debemos preguntarnos si el algoritmo con el que se calcula esta dosis tiene corrección por heterogeneidades, si si tiene estos factores de corrección de transporte de electrones para poder tener una estimación más realista de la energía depositada. Pero una característica más clínica que todos los radioterapeutas les interesaría saber es, en condiciones estándar, en aire y en tejido blando, cuál es el fall-off con determinada energía en la unidad de tratamiento que yo tengo. Esto nos serviría muchísimo para evaluar qué tan exigidos están los anillos o los sistemas de restricción de caída de dosis después del blanco, del target a tratar. Y
es un parámetro que yo siento que muchas instituciones no manejan y que es algo que se tiene que tener como un parámetro básico inicial para evaluar la caída de los tratamientos de radiocirugía. Ustedes pueden, por ejemplo, hay instituciones en las que en pulmón, después de 2 centímetros de diferencia después del PTB, esperan una caída del 50%. Este tipo de caídas y de parámetros y de lineamientos solo se pueden dar bajo las condiciones de unidad de tratamiento que ustedes tienen, el volumen que ustedes manejan y los test que el físico médico haya hecho para saber en condiciones estándar y con geometrías isotrópicas o estándar o van a poder generar una caída de dosis que me permitan saber más o menos a qué distancia después del blanco, cuál es la mínima distancia en la que podría caer la dosis, el 50% o el 80%. Y este es un parámetro que nosotros, bueno, que espero que todos estemos manejando, pero que si no podamos buscar maneras y lineamientos para poder tener la mínima base o el mínimo factor físico que un radioterapeuta debería buscar para evaluar la caída de la dosis del tratamiento. Otro aspecto que me gustaría comentarles es la calidad de las imágenes que estoy utilizando para la planeación de los tratamientos. Como podemos ver en estas imágenes, el volumen blanco está delimitado casi al final de estas imágenes y el algoritmo de cálculo de dosis va a generar una dosis subóptima, como la vemos en la imagen izquierda, y es porque no tiene tejido suficiente después del PTB para que haya un cálculo más realista de todas las interacciones de dispersión y retrodispersión de la energía depositada en esa región del blanco, y entonces el cálculo no va a ser real porque no está teniendo en cuenta toda la densidad que hay después de ese volumen. Con respecto al fall-off o a la caída de dosis, si estoy apretando o no muy bien los anillos de optimización para la caída de dosis, tenemos que tener en cuenta que si yo estoy utilizando colimadores de MLC y le estoy pidiendo que haya una caída mucho más exigente, estoy también llevando la unidad de tratamiento a condiciones más difíciles de hardware o más poco realistas. Y acá tenemos una dualidad entre aumentar la complejidad de la modulación del MLC, que lo que hace es dar más chance para que hayan condiciones de hardware más difíciles y que haya una mayor diferencia entre lo planeado y lo entregado, o simplemente tratar de reducir mucho la complejidad de modulación y tratar de disminuir en este tipo de volúmenes tan sencillos el movimiento del MC lo que más sea posible para disminuir todo este tipo de condiciones que podrían generar más incertidumbre en pequeños y rápidos desplazamientos de la unidad de tratamiento. Otro aspecto, yo creo que ya casi el último, es la calidad de las imágenes que yo utilizo para hacer fusión y registro de imágenes para poder contornear el PTB. Si estamos hablando de lesiones tan pequeñas, ¿qué tanta confianza nosotros tenemos a la calidad de imágenes de resonancia que nos están entregando? Hay un físico médico de imágenes encargado de las unidades de resonancia magnética en los centros en donde se generaron. ¿Cuál es la desviación y la incertidumbre de la imagen creada? ¿Y qué tanto estoy yo apoyándome en esas imágenes que estamos asumiendo que son reales y que no tienen ninguna distorsión? Y que si nosotros no tenemos en cuenta cómo se pueden generar y qué tipo de errores nos generan este tipo de imágenes cuando no tienen un control de calidad establecido, entonces estamos también diseñando planes con volúmenes de tratamiento subóptimos o que no ni siquiera podrían estar
coincidiendo 100% lo que me indican las imágenes de resonancia y el tag de tratamiento. Y esto también abre a otros cuestionamientos acerca de cómo yo hago el registro de imágenes y si el registro de imágenes que hace una pequeña deformación dependiendo de las instrucciones que yo le hago para hacer un registro local, que espero que para cada lesión podamos hacer registros locales, cómo este registro y esta pequeña deformación es una incertidumbre más agregada a la incertidumbre generada por la imagen de resonancia magnética, en la cual yo no sé si a ese resonador le hacen un control de calidad seguido, y yo no sé si este tipo de imágenes realmente las podría considerar como un ground truth o como una verdad absoluta. Este tipo de problemáticas, como la de volúmenes pequeños para la delimitación, el registro, la deformación de las imágenes de resonancia, tienen mucho que ver con los volúmenes de tratamiento y cómo cuando tengo múltiples lesiones en el cerebro es más visible los errores que yo tengo. Entonces, tenemos varios factores. Las imágenes que utilizo para segmentar, para poder contornear las lesiones. También tengo un software del movimiento del MLC y de cómo agrupo los arcos o los isocentros. Y también tenemos un sistema de entrega de dosis que cuando este se hace por MLC, cuando las lesiones son tan pequeñas y son tan periféricas, tenemos varios factores. Como el dosimetric lift gap entre el MLC se hace de forma clínica o no física, porque el software solo nos toma un parámetro del dosimetric lift gap. Entonces, cuando el MLC se tiene que abrir para lesiones muy periféricas, pues realmente el dosimetric lift gap ahí no es tan acertado o no es tan cercano a la realidad, y siempre que se hacen controles de calidad de lesiones periféricas, cuando se generan estos tratamientos entregados con MLC, así sea de alta definición, pues siempre hay un mismatch porque el dosimetric lift gap físico de ahí no corresponde al clínico que se le puso en el software o que se le ingresó en el software cuando se hizo la validación. Aparte de esto, y con lo que les estaba diciendo de las imágenes por resonancia, las imágenes periféricas están más susceptibles también a ser deformadas en las imágenes de resonancia. Entonces, este tipo de errores de no poderlo contornear perfectamente, de no poderlo tratar y no poderle dar una dosis calculada perfectamente, son errores que también tengo que tener en cuenta a la hora de posicionar al paciente y poder entender que cuando está en la camilla hay una serie de incertidumbres y de errores y de posibles situaciones que pudieron haber pasado o que podría tener antes de dar la instrucción de beam on. Estas son otras preguntas. Creo que ya no tengo más tiempo, pero estaré muy feliz de escuchar algunas preguntas que ustedes tienen. Lo siento, la última diapositiva ya es esta, y es preguntarles si están certificados. Y quería compartirles con ustedes este estudio para demostrarles la importancia de todos estos factores de incertidumbre, de posicionamiento y de contorneo de imágenes realmente en la supervivencia del paciente, y cómo la certificación nos ayuda a minimizar algunas de estas incertidumbres y cómo todos estos parámetros realmente se pueden ver en la supervivencia de los pacientes. Un centro de radiocirugía tiene que estar certificado, tiene que tener una certificación externa que le pueda dar la confianza a los pacientes de que se tienen en cuenta algunos planes para minimizar este tipo de incertidumbres. Bueno, ahora esto sí es todo. Muchas gracias.